Ahora vamos a hablar de un tema muy importante, es el matrimonio infantil, el cual despoja a las niñas de su infancia y pone su vida y su salud en peligro. Las niñas que contraen matrimonio antes de cumplir 18 años corren mayor riesgo de sufrir violencia doméstica y tienen menos probabilidades de seguir asistiendo a la escuela. Sobre este y otros factores negativos tenemos una entrevista. Así es, vamos a saludar a José Antonio Ruiz, él es oficial nacional de protección de UNICEF. Muchas gracias, José Antonio, por acompañarnos y muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarnos. Es un gusto poder estar con ustedes. Al contrario, José Antonio, ayer Luis Carlos Ortiz y una servidora Tania Díaz nos sorprendimos mucho, la audiencia supongo que también, al darle a conocer a la audiencia que 38 matrimonios infantiles o uniones matrimoniales infantiles se dan en México diariamente. Esto nos posiciona incluso como el octavo país, según lo que estábamos investigando, a nivel mundial. ¿Por qué sigue ocurriendo este tipo de prácticas y sobre todo las consecuencias, José Antonio? Si eres tan amable, podríamos ampliar sobre el tema. Claro que sí. El matrimonio infantil y las uniones tempranas, forzadas mejor dicho, tienen en su origen una multiplicidad de factores. Por una parte existen prácticas sociales que siguen validando la idea de que las uniones a menores edades pueden resultar de manera o pueden ser benéficas para el ámbito comunitario o benéficas para quienes eventualmente forman parte de esta unión. En nuestro país se ha ya legislado desde el 2014 con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y posteriormente en 2019 con la entrada en vigor de las reformas del Código Civil para poder establecer la edad mínima como para contraer matrimonio en los 18 años. Esto responde efectivamente a las recomendaciones de los organismos internacionales, entre ellos el Comité de los Derechos del Niño, para que se pudiera establecer esta edad como mínima para poder contraer matrimonio. Y esto se debe particularmente a que con esta edad se esperaría que las niñas, niños y adolescentes pudieran llegar a una etapa de desarrollo en la que desde su propia autonomía pudieran tomar decisiones o las mejores decisiones respecto de lo que ellas quisieran para su futuro. Como ustedes ya mencionaban, el matrimonio infantil y las uniones tempranas se asocian a una serie de riesgos. Según la evidencia, muchas de las niñas y las adolescentes que entran a una unión a una edad menor de los 18 años tienen muchas menos posibilidades de poder continuar con sus estudios, ¿no? Se ha identificado que la mayoría de ellas únicamente llegan a culminar la educación básica y no así llegando a la media superior. Por otra parte, también se asocia con la posibilidad de presentar embarazos subsecuentes. Si existe un matrimonio antes de los 18 años o a una edad temprana, es muy probable que exista un primer embarazo también antes de los 18 años. Y si se da el nacimiento antes de los 18 años, es muy probable que se dé un siguiente embarazo también, de igual manera, antes de cumplir la mayoría de edad o antes de llegar a los 20 años. Estas situaciones colocan a las niñas y a las adolescentes en unas condiciones precarias en términos del acceso a recursos que eventualmente pudieran llegar a tener y que por ende también pueden afectar el desarrollo de sus hijas y de sus hijos. No solo eso, también se estima que las adolescentes que entran a una edad de matrimonio llegan a dedicar hasta 46.4 horas a labores de trabajo no remunerado en comparación con las 18.6 horas que dedican las adolescentes que se encuentran solteras. Es decir, entrar en una unión temprana, un matrimonio, implica para las adolescentes una mayor carga en el desarrollo de las actividades no remuneradas vinculadas con el hogar y con los cuidados. Si hay leyes, si hay protección como la que brinda UNICEF, ¿por qué se sigue dando tantos matrimonios? Estamos hablando de 38 diarios. ¿Qué pasa con la ley? Por una parte, las leyes establecen como tal la edad mínima para poder incorporar el matrimonio. Sin embargo, lo que estamos observando es que lo que sucede en realidad es que se presentan uniones de hecho. Es decir, para poder contraer matrimonio tendrían que asistirse a un juez, ¿no? A realizar el acto protocolario. Y los jueces y las juezas en realidad ya tienen, a partir de 2019, este mandato de no sancionar este tipo de actos
¿no? Cuando existe alguien menor de 18 años. Lo que está observándose es que en realidad las uniones se dan de hecho, es decir, las adolescentes se van a vivir con los adolescentes o se celebran algún tipo de unión simbólica mediante el cual ellas y ellos inician estas relaciones. Es muy importante que para poder prevenir que estas uniones se sigan dando, por una parte empecemos a realizar una labor de concientización, particularmente en el ámbito comunitario y familiar. En algunas ocasiones, las familias siguen considerando que es preferible que las y los adolescentes, particularmente las adolescentes, que son las más afectadas, estén casadas o unidas, sea porque o tuvieron un embarazo temprano o porque se ve como una opción para poder salir del espacio en donde se encuentran. O en algunas ocasiones, algunas familias consideran que estas uniones van a mejorar inclusive los ingresos familiares. Entonces es de suma importancia seguir trabajando en el ámbito familiar para promover que las y los adolescentes son personas con autonomía y que tienen derecho a tomar decisiones, particularmente aquellas que van a afectar el resto de sus vidas, como podría ser la posibilidad de entrar en una unión. De igual manera, también es importante trabajar en el ámbito comunitario. En algunas ocasiones, algunas prácticas culturales, algunas creencias en el ámbito comunitario siguen influyendo para que se sigan manteniendo estas uniones. Es importante trabajar con las comunidades para que podamos identificar qué es lo que en realidad implica el hecho y las consecuencias efectivas que tienen para las niñas y las adolescentes entrar en estas uniones. Hemos visto casos en los que inclusive a partir de que se entra en estas uniones se pueden generar conflictos entre familias o, por ejemplo, dado que los cuerpos de las adolescentes y las niñas están aún en desarrollo, se pueden encontrar en mayor riesgo de poder tener complicaciones durante el embarazo y durante el parto, y esto puede tener implicaciones para con su propia vida. Eso que dices es muy importante, la consecuencia, el riesgo que puede haber para la salud, pero también pudiera ser víctimas de algún delito cuando son vendidas las menores, en este caso, forzadas a la unión con alguien más. ¿Qué puede hacer el Estado mexicano, las autoridades? ¿Endurecer las sanciones para que esto se detenga? Porque aquí hemos transmitido lamentablemente información donde han sido víctimas de delitos estas jovencitas, adolescentes, que lo común es que vayan viviendo cada etapa como debe ser, José Antonio. Así es. Los matrimonios forzados, más de ser una práctica masiva, constituyen un delito que va contra la autonomía y la voluntad de las niñas, niños y adolescentes. Entonces es de suma importancia capacitar a las autoridades para que cuando entren en contacto de uno de estos casos puedan remitir a las adolescentes a las instituciones que se encargan de la protección de sus derechos. Es decir, si una adolescente embarazada de 16 años, 14 años, 15 años llega a un espacio como pudieran ser los centros de salud o como pudieran ser alguna de las entidades que se encargan de gestionar programas sociales, tendría que existir una comunicación muy cercana para poder hacer y poder vincular que esta niña, esta adolescente pueda acceder a estos mecanismos de protección, que conozca que existen una serie de servicios y una serie de estructuras que están ahí para protegerla a ella, ¿no? Y que dado que no existió su voluntad en el proceso de la unión, ella puede y debe ser protegida por parte de las autoridades. La idea de incrementar las penas, ¿no? O de sancionar de mejor manera estas conductas es algo que se ha intentado. Sin embargo, observamos ciertas limitantes en el reforzamiento de los marcos normativos, que no quiere decir que no sean necesarios, son necesarios. Sin embargo, deben de ir acompañados de estas estrategias de cambio de normas sociales y de sensibilización y concientización tanto de las familias como de las autoridades y las comunidades. José Antonio Ruiz, oficial nacional de protección, UNICEF, muchísimas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días para todas y todos. Gracias, muy amable José Antonio Ruiz por su tiempo.